asumir nuestros deberes. Y la verdad es que para todas las personas le es más fácil exigir sus derechos. ¿Cuántos creen que es así? Es más fácil exigir mi derecho. Yo tengo derecho. Yo tengo derecho a la salud. Yo tengo derecho a transitar libremente por el país. Yo tengo derecho a una adecuada alimentación, a una alimentación balanceada. Yo tengo derecho a cualquier cosa. Y exigimos derechos. Pero muy pocos exigen sus deberes. Muy pocos dicen, yo sé que tengo el deber y lo voy a cumplir. El Señor dice en su palabra que Josué tiene que asumir la responsabilidad de lo que el Señor le ha colocado en las manos. Tú serás el que haga introducir a este pueblo, a Israel, a la tierra prometida. Es tu responsabilidad. Y hoy, hermanos, necesitamos entender que también el Señor pone en nuestras manos responsabilidades, deberes, no solamente como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos deberes, tenemos responsabilidades, tenemos asignaciones que cumplir. Y vamos a hablar un poquitito acerca de ellas. Pero como personas tenemos también responsabilidades en nuestra vida. Como padres, como hermanos en Cristo, o como hermanos de sangre, como vecinos, como trabajadores en una empresa, como dueños de negocio, como empleados, como vecinos de otras personas. Yo tengo deberes que cumplir. No es simplemente que yo tengo derechos, sino que tengo también la responsabilidad de asumir compromiso en mi propia vida y en la vida de otras personas. La palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 6 algo bien interesante. Me llama mucho la atención porque a veces las personas asumen que otros deben ser responsables de su propia vida, es decir, responsables de usted, responsables de cargar con sus responsabilidades, con sus deberes. Y por ejemplo, hay muchas personas que ligeramente toman el hecho de la paternidad, y hay tanto mujeres como hombres que empiezan a tener relaciones sexuales, que no importa con quién se acuestan y cuándo se acuestan y cuántas veces lo hacen. Y entonces andan dejando hijos por allí, por allá, por todas partes. Y piensan bueno, mi mamá me lo cuida, mi suegra me lo cuida. Yo no sé aquí cuántas abuelas hay. Y de repente usted dirá, bueno, yo creo que alguien está hablando conmigo, porque bueno, tal vez su hijo o su hija sale por allí y sabe que puede contar con usted. Y yo no digo que no sea eso posible, sino que a veces la persona piensa que mi mamá o mi papá, o mi suegra o mi suegro, tienen la responsabilidad de cuidarme al muchacho todo el tiempo. Y que yo tengo que hacer mis cosas, yo tengo que vivir mi vida, y mi suegro la cuida, o mi suegra la cuida, o mi mamá la cuida. Eso es transferir mi responsabilidad a otra persona. Y mire lo que dice la Escritura aquí en Gálatas capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Esto es bien interesante. Es una primera recomendación, es un primer mandato. Ayúdense mutuamente, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y es verdad. Y quiero decirles que más adelante hay otra escritura en el versículo 6, en el capítulo 6 de Gálatas, que dice algo que de repente es como contradictorio. Dice aquí en el versículo 6, en el versículo 4, dice: cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo que presumir, no se compare con nadie. El versículo 5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad, o como dice en otra versión, su propia carga. Mire, el versículo 2 dice que debe
llevar los unos las cargas sobre los otros o de los otros, y así cumpliremos la ley de Cristo. Pero en el versículo 5 dice que cada uno lleve su propia carga. ¿Y qué es lo que le pasó aquí al apóstol Pablo? Pablo como que se está contradiciendo. No, no se está contradiciendo. El versículo 2 dice que hay cargas que son tan pesadas para una persona, son tan difíciles de llevar para una persona, que no la puede llevar sola. Y habrá momentos y circunstancias en tu vida o en mi vida que vendrán cargas tan grandes que no la podremos llevar solos, y necesitaremos a alguien que nos ayude. Acabo de pasar, mi familia acabamos de pasar por una situación difícil, y fue que tuvimos que llevar a nuestra hija de 12 años de urgencia hasta el hospital, y fue operada de apendicitis aguda. Fue algo de emergencia, y nosotros vivimos solos aquí en Cabudare, aquí en la ciudad. No tenemos a nadie, algún familiar, algún ser querido con nosotros. Somos solo mi hija, mi esposa y yo. Y cuando salimos esa mañana para llevar a nuestra hija a que le hicieran exámenes porque tenía algunos dolores, no sabíamos qué iba a ocurrir, y salimos simplemente con lo que teníamos encima. Y cuando nos dijeron tienen que llevarla a hacer exámenes, tienen que llevarla a comprar esta medicina, empezamos a correr, y cuando nos dijeron ella tiene una apendicitis dudosa y no te la puedes llevar para la casa porque corremos el riesgo de que allá se empeore y que tenga problemas, así que te vamos a mandar al hospital pediátrico en una ambulancia. Y allí nos enviaron en la ambulancia desde aquí hasta el hospital pediátrico, y allí en el hospital pediátrico confirmaron que nuestra hija tenía apendicitis y que tenía que ser operada. Y allí empezamos entonces, ¿qué vamos a hacer? Estábamos solo mi esposa y yo. Y yo simplemente lo que hice fue recordar que yo tenía, tal vez no una familia de sangre aquí en Cabudare, pero sí una familia de la fe en Cabudare. Y sabe, empecé a llamar a algunos hermanos, ¿sabe? Nos ocurrió esto con la niña y estamos aquí en el hospital. Y eso fue todo. Hice 2 o 3 llamadas. Y llegaron alrededor de 6, 7 hermanos. Llegaron con comida, llegaron con cobijas, llegaron con sábanas, llegaron con almohadas, llegaron con medicamentos. Ellos se movilizaron, llevaron un carro porque no teníamos ambulancia para llevarla al sitio donde iban a operarla. Y no tuvimos necesidad de más nada. ¿Sabe por qué? Porque mi familia tenía una carga que no podíamos llevar, y llegaron otros hermanos en la fe, otros hermanos que cumplieron la ley de Cristo y sobrellevaron junto conmigo la carga que yo tenía. Alabado sea el Señor. Eso es lo que significa el versículo 2. Cuando hay una carga muy grande y que tú no puedes llevar, y que esa carga te va a aplastar, entonces esa responsabilidad o esa carga la puedes compartir. Pero el versículo 5 dice algo también interesante: cada uno cargue con su propia responsabilidad. Hay una carga que tú no puedes darle a otro, y es la carga tuya, la responsabilidad tuya. La responsabilidad que no puede asumir otra persona. Por ejemplo, para los que estamos aquí casados, los que tenemos esposa, o los que tenemos o las que tienen esposo, quiero decirle algo: la responsabilidad suya como esposo, en el caso de los hombres, es suya. Yo no le puedo decir a mi hermano Heliber, o el hermano Heliber no me puede decir a mí: hermano, ¿será que usted puede encargarse de mi esposa? Imagínese usted me diga eso, hermano, o yo le diga: hermano Heliber, ¿sabe qué? Cónchale, ¿será que usted puede encargarse de mi esposa, mantenerla, cuidarla, alimentarla, amarla? ¿Será que usted puede hacerlo? No me diga, hermano. ¿Será que alguien me puede decir que yo puedo asumir la carga? ¿Alguna persona, algún esposo aquí se atrevería a decirme a mí: hermano, por favor, lleve la carga de mi casa, lleve la carga de mi esposa? ¿Alguno? No, yo creo que no. Porque esa responsabilidad, ¿sabe qué? Es
¿sabes? ¿Quieres llevar la carga de mi esposo? ¿Quieres llevar la responsabilidad? ¿Quieres amarlo? ¿Quieres cuidarlo? ¿Quieres atenderlo? ¿Quieres salir con él? ¿Quieres divertirte con él? Porque yo estoy muy ocupada, ¿verdad que no? Hay gente que quisiera, no lléveselo aunque sea gratis. No podemos dejar eso. ¿Sabe qué hacemos con nuestros hijos? Con nuestros hijos lo hacemos. Mamá, encárgate. Y como digo, no estoy en contra de eso, porque mi suegra me ha cuidado a mi hija, mi mamá me ha cuidado a mi hija, pero mi responsabilidad es mi hija. La responsabilidad de mi hija es de mi esposa y mía. Y está bien de vez en cuando que la suegra, el suegro o los suegros cuiden a nuestra niña, o mi mamá cuide a nuestra niña, pero esa no es la responsabilidad de ella, es responsabilidad de nosotros. Hay cargas que usted no le puede traspasar a otra persona porque es su propia carga. Y esto es lo que dice aquí el versículo 5 de Gálatas capítulo 6, que cada uno lleve su propia carga, que cada uno lleve su propia responsabilidad. Y esto es lo que el Señor le está diciendo acá también a Josué. Tú eres el responsable de llevar a Israel a la tierra prometida. Tú eres el responsable de introducir a Israel a la tierra prometida. Y yo quiero decirle, hoy el Señor también nos está diciendo a nosotros que tenemos una responsabilidad. ¿Sabe? El Señor ha puesto a esta iglesia, a esta congregación, en este lugar para impactar esta zona. Puede que haya otras iglesias, puede que haya otros lugares, otras congregaciones, pero el Señor ha colocado a Renuévate como las águilas acá para impactar esta zona. Amén. No escucho nada. Bueno, alabado sea el Señor. Y es un privilegio, es un honor, es un alto privilegio el que el Señor les haya escogido a ustedes para impactar a este pueblo con la palabra del Señor. Pero, ¿sabe qué? A veces decimos, hermano Heliber, esa es su responsabilidad. Y la hermana canta, predica y ora y lo que sea, y el hermano sale y evangeliza. Ustedes dos, para eso Dios los llamó. Y los demás, bueno, los demás venimos el domingo, los demás venimos en la entresemana, los demás estamos en el servicio y pagamos nuestros diezmos y ayudamos hasta ahí, porque la responsabilidad es suya. Hermano, yo quiero decirle en esta mañana, hermana, yo quiero decirle en esta mañana que no es así. Cada uno tiene una carga, cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tiene una parte, cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Y algunos serán cabeza, algunos serán ojos, otros serán nariz, otros serán oídos. A lo mejor usted dirá, pero ¿por qué no todos somos pastores entonces? Bueno, quiero decirle que Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. En cierto sentido, todos somos sacerdotes del gran rey. Amén. Pero es cierto, el Señor puso a unos como pastores. No todo el mundo será pastor en la iglesia. Así como no todo el mundo será, o no todos los miembros del cuerpo serán ojos. ¿Usted se imagina que todos seamos ojos? ¿Que el cuerpo todo mío sea ojo? ¿Ah? Que el cuerpo todo mío, que todo yo sea nariz, que todo yo sea oreja. No, hay gente que quiere que todo el mundo sea oreja, que todo el mundo sea oído, que todo el mundo sea nariz, que todo el mundo sea corazón. No será así. A unos llamó como pastores, a otros como evangelistas, a otros como profetas, a otros como maestros, a otros como pastores, pero cada uno con su don, cada uno con un ministerio. Pero para cumplirlo, hermanos, el trabajo no es solamente de un hombre, el trabajo no es solamente de una persona, porque escuchamos un dicho que dice, una sola golondrina no hace verano. Un solo árbol no hace una montaña. Hermanos, el Señor nos llamó a una tarea grande y las tareas grandes no se pueden hacer solos. Amén. Gloria a Dios. El Señor le dice a Josué, es tu responsabilidad introducir a Israel en la tierra prometida. Pero también el Señor nos dice a nosotros, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será. Qué cómodo es
venir solamente un día o 2 días entre semana, o venir el domingo, estar aquí un rato, alabar al Señor y luego irme a la casa y que el pastor se encargue de todo lo demás. No debe ser así, porque somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Yo sé, a lo mejor no gusta, pero como yo me voy y yo dejo esto prendido aquí. Aleluya, por eso el pastor. Pero la verdad es que cada uno debe comprometerse. Cada uno debe comprometerse. Es tu responsabilidad. Dios te llama. Tú debes introducir, dice la palabra. Hermanos, Dios nos ha dado algo tan hermoso que no le ha dado ni siquiera a los ángeles, que es predicarle a las personas que no conocen a Cristo para que ellas lleguen hasta sus pies. Ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio, y eso nos lo dio a nosotros. Y a veces nos quedamos callados. Nos quedamos callados y la gente muere literalmente en la calle, muere en el pecado, se va al infierno. Hay gente que está sumida en las drogas, sumida en los vicios, sumida en la violencia, sumida en la maldad. Hay gente que está viendo cómo se desintegra su matrimonio. Hay gente que está viendo cómo sus hijos se van de la casa y nosotros no hacemos nada. Y es nuestra responsabilidad. O es la responsabilidad del pastor. Amén. Amén. Es de todos. La responsabilidad es de todos. ¿A quién iré?, dijo el Señor cuando estaba Isaías viendo la visión allá en Isaías capítulo 6. ¿A quién irá?, dice la Escritura. ¿Y a quién enviaremos?, dice el Señor. Y entonces Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Hay gente que cuando el Señor pregunta ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros?, dice: heme aquí, envíalo a Él. No quiere comprometerse. Yo me escondo. Hermano, pero ¿cuántos se gozan de ser hijos de Dios? ¿Cuántos saben que si hoy pasase algo y usted saliera de este mundo, partiera de este mundo, usted va a estar en la presencia del Señor? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan de esa salvación de Jesús en su vida? Aleluya. Qué bueno. ¿Y por qué a veces nos quedamos callados y no la compartimos con otros? Me parece muy bonito. No critico nada, pero voy a decirlo. Usted de repente puede ver a su lado y dice: bueno, esto está lleno. Y, ¿sabe por qué? Porque hay ángeles acá. ¿Sí o no? Amén. Está bien. Pero el Señor no quiere ángeles sentados ahí. Porque los ángeles ya tienen el cielo ganado. ¿Quiénes quiere Dios que estén sentados ahí? Las almas. Las vidas, las almas de esas personas. ¿No te gustaría que tu esposo que no es cristiano esté ahí al lado tuyo? ¿No te gustaría que tu hijo o tu hija que no es cristiano esté ahí sentado a tu lado? ¿No te gustaría que el suegro tuyo que no es cristiano todavía, la suegra, esté sentada ahí a tu lado? ¿No te gustaría que el vecino, ese vecino que está perdido, ese vecino que no tiene a Cristo en su corazón, no te gustaría que estuviera sentado ahí? ¿No te gustaría que esta iglesia estuviera llena de gente que alabe el nombre del Señor? Amén, amén. Es la responsabilidad no de una sola persona, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Tú eres el responsable de introducir a este pueblo. Tú eres el responsable de la conquista. Somos tú y yo. Qué maravilloso es saber que Dios murió por nuestros pecados. No lo merecía. No éramos dignos. Lo único que teníamos ganado era el infierno por nuestros pecados. Vivíamos en la miseria, en la maldad, vivíamos de espaldas a Dios. Y Dios mostrando su misericordia para con nosotros, Dios mostrándonos su amor y nosotros de espaldas a Él, renegando su nombre. Y nosotros no